amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo comprender el centro en ajedrez? Tercer vídeo al respecto. Y además comprender su importancia. Vamos a estudiar la escuela posicional encabezada por Steinitz. En esta escuela las casillas y peones centrales adquirieron una nueva significación. El centro de peones, después de todo, era importante. Valía la pena invertir algunos tiempos en la construcción del centro. Por consiguiente, los peones centrales se situaban firmemente en casillas de ese sector del tablero, exigiendo una cuota de la fuerza de aquel sector del tablero. Nos referimos al centro. Por otro lado, así desplazados, los peones propiciaban y permitían el desarrollo de las piezas en armonía con el centro fijo y armónico. Entonces, toda esta escuela, todas estas ideas de la escuela traspasó los años y, como pueden ver, el ajedrez actual presta mucha atención al centro. Pero veamos esta partida entre Chigorin y Steinitz, dos baluartes de esta escuela moderna de ajedrez, que comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5. Ahora Chigorin jugó B4. Este es el conocido gambito Evans. Se sacrifica un peón para acelerar el desarrollo y alcanzar un fuerte centro de peones. Lo mejor para las negras, por supuesto, es aceptar el reto con alfil por B4, C3. Este peón va a ayudar al de D2 a avanzar a la casilla D4. Alfil A5. Esta era la línea preferida de Steinitz. En la actualidad existen otras dos continuaciones, como por ejemplo alfil D6, así como la retirada del alfil a E7. Tras la retirada alfil A5, el blanco decidió enroque. Sin embargo, otra línea que se ha empleado aquí es D4. Y aquí en este momento se aconseja al negro ser prudente y continuar con el desarrollo. Después de E por D4, enroque corto, caballo de G a E7, C por D4 y luchar también por el centro por medio de D5, E por D5 y caballo D5. El juego en esta posición está equilibrado, a pesar del sacrificio de peón que ha realizado el blanco. Después de la jugada enroque corto, siguió D6, D4. Como ven, se ha establecido un centro de peones en E4 y D4. Las negras ahora intentan ejercer presión indirectamente sobre el centro jugando alfil G4. Otras continuaciones aquí que se han realizado ha sido la captura E por D4, C por D4, alfil B6, caballo C3, caballo A5, alfil G5, F6, alfil F4, caballo por C4, dama A4 jaque, dama D7 y dama por C4, dama F7, caballo D5, G5, alfil G3, alfil E6, dama A4 jaque, alfil D7, dama A3, torre C8 y torre F1. Esta línea la he puesto porque fue jugada precisamente entre Steinitz, mejor dicho, Chigorin con blanca y Steinitz en Londres en 1883. Quiere decir casi 9 años antes que esta partida. Y fue una victoria de Chigorin
en 37 movimientos. Otra línea en lugar de alfil G4 es el movimiento de retirada alfil B6, que es una continuación propuesta por el gran Emanuel Lasker, y mostró la continuación siguiente: D por E5, D por E5 y dama por D8. Él también analizó en esta posición, en lugar del cambio de las damas, el desplazamiento de la misma a B3, apuntando al peón de F7, dama F6, alfil G5, dama G6, alfil B5, caballo a E7, alfil por E7, rey por E7. El negro tiene una posición cómoda a pesar de haber perdido el enroque en este momento. Es una posición perfectamente jugable y muy bien para las negras. Pero seguimos en este análisis después del cambio que había analizado Lasker de dama por D8, caballo por D8, caballo por E5 y alfil E6, donde las posibilidades están igualadas. En la partida, después de alfil G4, alfil B5. En esa época una novedad. Esta clavada influye sobre el centro, puesto que en cualquier momento se puede capturar en E5 y el caballo, al estar clavado, no puede retomar ahí. También se puede estar amenazando dama A4 con la amenaza de avanzar el peón a D5, ganando el caballo que está clavado, o la captura del caballo en C6 y el alfil de A5 quedaría sin defensa. En lugar de alfil B5 se había jugado en este momento, antes de este momento, dama B3. Había seguido entonces alfil por F3. En una partida entre Evans y McDonald en Londres 1826 se jugó dama D7 y fue ganado por el blanco en tan solo 20 movimientos. Por lo tanto, alfil por F3 parece más lógico, a pesar de que se entrega el peón con alfil por F7 jaque, rey F8, G por F3 y ahora E por D4, donde el negro tiene buenas posibilidades. O, para aclarar mejor la situación, las posibilidades están igualadas. También se había jugado, en lugar de alfil B5, el desplazamiento de la dama a A4, amenazando D5, con lo cual el alfil de A5 estaría en peligro. Esta jugada, dama A4, fue también jugada por Chigorin en este match, recomendándose para las negras la continuación alfil por F3, G por F3, E por D4, C por D4 y A6, donde las negras están mejor. Luego de alfil B5 tenemos la continuación de la partida, E por D4, C por D4 y alfil D7. Se recomienda con mejores posibilidades, en lugar de esa retirada, el desarrollo caballo E7. Luego de alfil D7 seguiría alfil B2. Después de alfil B2, las blancas están ligeramente mejor. El negro continuó con caballo C a E7, buscando simplificar el juego, pero esto no resuelve el problema fundamental de su posición, que es el desarrollo. Por esa razón, caballo F6, desarrollando el caballo, era preferible, y esa continuación fue precisamente elegida por Steiney en otra partida posterior de este mismo match. Tras la retirada de caballo C
a E7, siguió el cambio, alfil por D7, jaque, dama por D7, caballo A3. Un desarrollo poco habitual, pero para dirigir al caballo a C4, donde estaría bien ubicado. Caballo H6 fue la continuación de las negras, caballo C4. Las blancas tienen una fuerte compensación por el peón gracias a su mejor desarrollo y dominio central, que con estos peones ganan mucho espacio. Ahora, lógicamente, se está atacando el alfil que fue retirado a B6. El blanco continuó con la iniciativa jugando A4. Se está amenazando ganar el alfil atrapándolo por medio de A5. Las negras ahora deben evitar ese movimiento y por tal motivo jugaron C6, que era prácticamente forzado, pero esto debilita considerablemente el peón de D6. En caso de intentar no perder el alfil por medio de A6, sería respondido con el cambio caballo por B6, C por B6 y ahora D5, con lo cual entra a jugar el alfil en esta diagonal. Observen la mala disposición de los caballos de las negras y además las blancas podrán en cualquier momento ejercer presión sobre los peones doblados en la columna B. Así que C6 fue lo jugado. E5, mirando rápidamente a la casilla débil de D6. Siguió D5. De nada valdría la captura central de por E5, y el cambio de las damas no alivia nada a las negras. Después de dama por D1, torre F por D1, enroque corto y alfil A3, donde las blancas están claramente mejor y la posición deja mucho que desear para las negras. Luego de D5, la casilla D6 queda a merced del pulpo, el caballo. El caballo va a D6, como se llama, se le dice que una pieza, un caballo, cuando va a esa posición, puesto que desde ahí controla muchas casillas, como un tentáculo de los pulpos que abarcan toda la posición. Entonces, a ese jaque se retiró el rey a F8, alfil A3. Como pueden observar, el blanco tiene un dominio total de la posición. Rey G8. Aquí no hay recomendaciones satisfactorias para las negras. Torre B1. Ahora se está amenazando A5 atacando el alfil, pero el objetivo fundamental es intentar entrar con la torre en B7 para destruir toda la posición negra. Ante esa amenaza, el negro jugó caballo de H a F5, intentando eliminar el octopus, el pulpo que está en D6. Otra forma de intentar eliminarlo sería caballo C8, pero a eso sigue igualmente el avance a 5 con una ventaja ganadora. Lo otro sería, en lugar de este movimiento, jugar torre B8, defendiendo el peón de B7, pero continúa la caballería avanzando con caballo G5, caballo D a F5 y caballo de D por F7, con lo cual las negras están completamente perdidas. Puede darse cuenta que de capturar en F7 seguiría E6 seguido de E por F7 y las negras tendrían que entregar su dama para evitar el jaque mate. Después de caballo de H a F5, caballo por F7. Esto es reminiscencia de la escuela romántica donde todo se decidía por medio del sacrificio. Sin embargo, en lugar de ese sacrificio era perfectamente jugable el plan que tenían las blancas de A5, pero esta jugada también es fuerte y ganadora.
extrayendo el rey hacia el centro del tablero, rey por F7 y nuevamente otro sacrificio de peón, E6. Esto es muy fuerte para despejar la casilla E5 para el caballo y abrir además la columna E para la torre. El peón tiene que ser capturado fundamentalmente con el rey. Puede darse cuenta usted que capturar con la dama sería respondido con el jaque doble del caballo con ataque a la dama y el rey. Por lo tanto, rey por E6, pero el rey entonces sigue hacia el centro del tablero. Las blancas jugaron caballo E5. Sin embargo, era considerado o es considerado más fuerte torre E1, que es la forma más efectiva de continuar el ataque. Por ejemplo, rey F6, alfil por E7, caballo por E7 y caballo E5, con lo cual podría aquí el negro abandonar ante las múltiples amenazas. Pero la jugada efectuada en la partida no está mal, se está atacando a la dama y la torre de todas formas podrá venir a la columna E. El negro respondió con dama C8. No hay muchas recetas en esta posición. Se considera que esta es peor que la propuesta de dama C7, que era ligeramente mejor y más tenaz, pero después de la jugada torre E1, el rey negro no sobrevivirá mucho tiempo en el centro del tablero. Tras dama C8, el blanco continuó con torre E1, rey F6, dama a H5, G6, alfil por E7 jaque y rey por E7. Si se hubiese capturado con el caballo en E7, seguiría dama H4 jaque, G5, caballo G4 jaque, y para salvarse del mate, las negras deben entregar su dama. Luego de rey por E7, caballo G6 jaque. Llámelo como quiera. Ataque doble, ataque a la descubierta, jaque doble, jaque a la descubierta. Pero el rey está atacado por la torre y el caballo. Por lo tanto, está completamente perdido. Rey F6 y caballo por H8. Aquí podían continuar con el ataque en lugar de capturar la torre con caballo E5. Pero caballo por H8, alfil por D4, torre B3. Muy buena continuación, puesto que la torre en la tercera fila puede venir a F3 atacando al rey. Dama D7, torre F3 y torre por H8. Existen aquí varias continuaciones para ganar, pero Chigorin escogió G4, aprovechando la clavada del caballo de F5. Torre G8, dama H6, torre G6 y después de torre por F5 las negras abandonaron. Después de este match ganado por Steinitz con 10 victorias, 8 derrotas y 5 empates en La Habana en el año 1892, Steinitz fue madurando y dejando atrás las posiciones abiertas y la lucha por la iniciativa a toda costa, inclinándose más por la fuerza de la posición, construyéndola desde el mismo inicio de la partida, donde establecía puntos fuertes en el centro y además defendiéndolo. En este match comprendió que mantener una fuerza central de forma pasiva no era suficiente, porque las piezas activas al contrario encontrarían las grietas para destruirlo. Por ello, valía la pena compartir el centro o dominarlo solamente, si eso permitía planes activos en los flancos. Recordemos que Steinitz plantea que con un centro seguro se puede atacar en los flancos, y por el contrario, si el centro no está seguro, los ataques en el flanco pueden fracasar. Espero que esta partida histórica le sea de utilidad para comprender la importancia del centro y la estrategia
que se deben seguir en las aperturas para dominar y controlar ese sector del tablero. Sin más, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.